Buenas, mi gente mítica, mi nombre es Irene González, la mitóloga, y hoy estamos aquí para hablar de asuntos divinos. Ya sé que al principio de cada episodio digo eso de hemos llegado a un punto muy importante de las metamorfosis, pero es que han pasado demasiadas cosas importantes en este primer libro. Hoy, una vez más, hemos llegado a un punto importantísimo, pero entenderán el porqué al final del episodio. Para empezar, como siempre, recordamos un poco lo que habíamos visto en el episodio anterior. En este caso, habíamos leído cómo había surgido un instrumento musical, la flauta de Pan o siringe, cuyo mito tiene una forma paralela al de Dafne, ¿no? Se repetían una serie de pautas y principios que asemejaban los dos mitos y habíamos conocido a través de una digresión, de ese break que hacíamos dentro de una historia mucho más compleja, en la que conocíamos a la doncella Io con una metamorfosis muy peculiar, una metamorfosis cuyos detalles se dan a la inversa de lo que habíamos visto hasta ahora y de lo que veremos a lo largo de la obra de las metamorfosis. Y es que su metamorfosis de ser humano a animal se daba de una forma muy rápida y sin detalles, mientras que al final del mito se recreaba en el cambio que llevaba a Io de vaca, de animal, nuevamente a ser una doncella. Decíamos además que había una vinculación, que Ovidio nos mostraba cuál era la vinculación que existía entre esta doncella, Io, y una diosa conocidísima que es Isis, cuando nos decía aquello de ahora es una famosísima diosa que recibe culto de una turba vestida de lino. Continúa a partir de aquí diciendo, ahora, por fin, la gente cree que Épafo ha sido engendrado por la semilla del gran Júpiter y tiene en las ciudades templos junto a su madre. Pues bien, resulta que de la unión entre Júpiter e Io en aquella niebla que había creado Júpiter para ocultar su encuentro amoroso, se había quedado embarazada. No nos lo habían contado hasta este momento. Entendemos de alguna manera que la gestación se da durante su metamorfosis en Bacche, cuando ya vuelve a ser humana, pues este niño, este Épafo, por fin nace. Sigue diciendo, igual a este en ánimo y en años era Faetón, igual a Épafo. Faetón, hijo del sol, a quien como no cedía y fanfarroneaba mucho por ser Febo, su padre, ojo, hemos dicho hijo del sol y hemos dicho que Febo es su padre. Es frecuente que cuando hablamos del sol pensemos en otro dios, en Helio, y este mito en un primer momento eh, vinculaba a Faetón efectivamente con el dios Helio. ¿Qué sucede? Que a partir del siglo V antes de Cristo aproximadamente, sobre todo a partir del Faetón de Eurípides, lo digo siempre, Eurípides hace cosas, Eurípides reversiona muchos mitos y cambia muchísimos elementos, lo hace con Medea, lo hace con Phaeton, lo hace con, bueno, en general con muchísimos personajes. A partir de ese momento, parte de los mitos y del imaginario que hasta entonces habíamos vinculado al dios Helio pasan a formar parte del imaginario del dios Apolo, que comparten el ser dioses del sol. Entonces ya Ovidio aquí nos habla de que Faetón es hijo del sol y nos especifica que este sol es Febo. Generalmente Ovidio no hace referencia a Helio en sus mitos, creo que una o dos veces, pero lo normal es que cuando habla del dios del sol, este sea siempre Apolo. Continúa diciendo que, bueno, pues eso, como Faetón fanfarroneaba de que su padre era Apolo, el Ináquida, es decir, Épafo, que acabamos de enterarnos de que había nacido, hijo de Io y nieto de Inaco, el dios río que lloraba porque no encontraba a su hija Io, le dijo, a tu madre, loco de mente, le crees todo y estás demasiado crecidito por la imagen de un dios falso. Faetón se sonrojó y la vergüenza contuvo su ira y le contó a su madre Clímene las injurias de Épafo. Y para que te duela más, madre, le dijo, yo, el libre, el feroz, me callé. Me avergüenza
que hayan podido, que este insulto haya podido ser dicho y no haya podido ser desmentido. Pero si de verdad procedo de una estirpe celeste, dame una señal de ese linaje y atribúyeme al cielo. Eso le dijo y se abrazó al cuello materno, y por su cabeza y la de Mérope, vamos a ver. Mérope es el esposo de Clímene, madre de Faetón. Clímene ha tenido una relación, o eso cuenta ella, con el dios Apolo, y de esta relación ha nacido Faetón. Pero ella está casada con un rey etíope, que es Mérope. Faetón está ofendido porque bajo duda de la paternidad de Apolo, cree que su madre se lo ha inventado todo, y entonces él, loco de rabia, le dice a su madre, pues dime la verdad, ¿no? Se engancha a su cuello y por su cabeza, por la de su madre, por la de Mérope, que es quien ha ejercido de padre, aunque al parecer no sea su padre biológico, y por las antorchas nupciales de sus hermanas, rogó que le diese una prueba de quién era su verdadero padre. Es difícil saber si Clímenes se conmovió más por los ruegos de Faetón o por el crimen que se le atribuía, es decir, por haber mentido sobre la paternidad de Faetón. Sea como fuere, extendió los brazos hacia el cielo y mirando la luz del sol, por este resplandor, dijo, de rayos brillantes que a nosotros nos ve y nos oye, hijo, yo te juro que por este que nos mira, de este sol que tempera el orbe, fuiste engendrado. Y si digo mentiras, que él mismo me prohíba verlo más. Es decir, que él mismo me prohíba ver su luz, el sol, que acabe conmigo. Y sí, que esta sea la última luz para mis ojos. Y no requiere mucho esfuerzo que tú conozcas los penates paternos, la casa de donde nace el sol, de donde sale el sol, linda con nuestra tierra. Si tu ánimo te lleva, anda y pregúntale a él. Al momento Faetón salta de alegría por lo dicho por su madre. Y aquí tengo un problema, y es que no sé muy bien cómo traducir al español la siguiente frase, porque en latín me parece preciosa, pero no consigo decirlo tan bonito en español. Les digo, la frase en latín dice et occipit aetheramente, que literalmente significa y concibe el éter en su mente. Lo que viene a significar es que es capaz de imaginar y de imaginarse en el éter. Si su padre es el sol y realmente su madre está diciendo la verdad y le está diciendo, vete y habla con él y pregúntale a él y descúbrelo por ti mismo, él es capaz de verse y sentirse ya acompañando a su padre en la bóveda celeste, no es capaz de concebir el éter en su mente. No sé si esto se entiende tan bonito en español, pero me parece una frase preciosa. Dice, y atraviesa la tierra de sus etíopes. Es hijo, entre comillas, de un rey etíope, entonces son sus etíopes, y de los indos situados bajo los fuegos sidéreos. Y presto y rapidito se acerca al lugar del orto paterno, es decir, al lugar en el que nace, entre comillas, su padre, es decir, por donde sale el sol. Y aquí voy a parar. ¿Por qué? Porque sucede algo que me encanta y me estresa a partes iguales. Aquí finaliza el libro 1 de las Metamorfosis de Ovidio. Y me encanta porque es un recurso tremendamente actual, esto de detener la narración, de finalizar una película, un capítulo de un libro o un libro completo o una serie, tanto un capítulo como una temporada, dejándote en mitad de una historia maravillosa justo cuando partes hacia el peligro, justo cuando se va a tomar una decisión importante, justo para crear esa expectación, esas ganitas de más, para de alguna manera incentivar las ganas de continuar. Pues esto ya lo hacía Ovidio. Nos ha contado cuál es la frustración de Faetón, ponen en duda su paternidad, él se enfada, llaman mentirosa a su madre, él hace ese reclamo de no puedo desmentirlo, te llaman mentirosa y yo no puedo hacer nada porque no tengo pruebas, así que dámelas, ¿no? Y ella le dice, vete a buscar a tu padre, pregúntale a él si quieres. Y ahí nos deja.
Ahí nos deja, Faetón está atravesando la tierra, ha atravesado la tierra de los etíopes y de los indios y llega a ese límite del mundo en busca de su padre y ahí nos deja Ovidio. Y me encanta que este recurso que seguimos viendo ya aparezca en su obra, pero me estresa muchísimo porque es un interruptus en toda regla, o sea, nos ha dejado a medias. Así que bueno, el libro 2 comienza contando pues esta historia de Faetón que llega efectivamente al templo de Apolo para descubrir si su madre dice la verdad o si Épafo, este hijo de Júpiter, ello pues efectivamente tiene algún tipo de información privilegiada y en realidad Clímenes se ha inventado lo de Apolo. Sea como fuere, Ovidio querría que yo parara aquí porque es lo que él hizo en su obra, pero sí que voy a aprovechar la brevedad del capítulo para reflexionar sobre algo un momentito con ustedes, y es cómo nos enseña Ovidio que el cambio, la mutabilidad, el movimiento, la metamorfosis, al final, es una constante en el universo. Tanto a nivel físico, porque vivimos en una constante metamorfosis los seres humanos y bueno, el espacio en sí, pero los seres humanos, hablando ya de nosotros, centrándonos en nuestro papel protagonista en la historia, digamos, vivimos en una constante metamorfosis física que aunque bueno, ninguno de nosotros sea vaca ni caña al borde de un río, ni laurel, o espero que ninguno sea hombre lobo, cambiamos todo el tiempo. Pero también a nivel personal, a nivel emocional, vivimos en un cambio constante que nos lleva a mostrar unas veces nuestra mejor cara y otras veces revela la peor, nos enseña a amar y a perdonar, pero también a ser soberbios y desmedidos. Y vamos abandonando por el camino partes de nosotros mismos para reconstruirnos y remodelarnos constantemente en una metamorfosis que, bueno, no ha llegado a su fin, solo cierra un capítulo tras otro para seguir avanzando. No somos tan diferentes a los protagonistas de estas historias. El siguiente libro, el siguiente episodio, como digo, comienza directamente con uno de mis favoritos, si no mi favorito absoluto, de todos los fragmentos de esta obra, y es la descripción del Palacio del Sol. Creo que hay pocos textos que a mí me hayan parecido tan impresionantes, tan visuales, tan descriptivos y que me hayan transmitido de una forma tan maravillosa la grandiosidad de ese momento. Y es que cuando Phaeton llega al palacio, pues se encuentra con una auténtica maravilla. Me encantaría que me acompañaran en la próxima lectura. Eso sí, no olviden ponerme en comentarios qué les ha parecido este primer libro de las Metamorfosis de Ovidio que ya hemos finalizado. Activar campanitas o ponerse alarmas en el móvil para no perderse nada. Esto ha quedado como muy de señora mayor, lo de las muy de señora antigua, lo de las alarmas en el móvil, pero bueno, yo las uso, lo reconozco. Y sobre todo, no olviden pasar un día mítico.